Okay, good morning, ladies and gentlemen. I have the pleasure of introducing President Calderon of Mexico. President Calderon is going to make a brief statement, and then after that he will take a couple of questions from the international media, and then later on some questions from the Mexican media. Yeah. President Calderon. Thank you. I will do that in Spanish, please. Gracias, muy buenos días, señoras y señores de los medios de comunicación. Gracias por esta oportunidad para comentarles acerca de nuestra participación en este Foro Económico Mundial de Davos 2011. Como saben, México es un activo participante en la comunidad de naciones y en los problemas más preocupantes de esta comunidad. Una muestra de ello es la participación que hemos tenido en los principales foros de cooperación económica global. El G20, el G5, el G8, la participación de México también en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Asimismo, hemos retomado y fortalecido nuestra presencia en nuestros ámbitos naturales de influencia y participación. En Norteamérica, a través del NAFTA, y en América Latina y el Caribe, a través de la creación el año pasado, por primera vez, de la Comunidad de Países Latinoamericanos y Caribeños, que fue fundada en México en el primer trimestre del año pasado. Nuestro país hoy tiene un nuevo liderazgo global que se ha demostrado ampliamente en temas como la lucha contra el cambio climático o la cooperación económica internacional. En esta ocasión, nuestra participación en el Foro Económico Mundial tuvo 3 objetivos específicos en los que logramos importantes avances que me gustaría comentarles. Primero, aprovechar el éxito en la construcción de consensos obtenidos durante la Conferencia sobre Cambio Climático, la COP16, de la que México fue anfitrión a finales del año pasado, para seguir combatiendo esto que es el más grave desafío de la humanidad en el futuro, el cambio climático. En Davos se fortaleció la posición de México como promotor del diálogo internacional en materia de cambio climático y crecimiento bajo en carbono, y con ello establecimos las bases sobre las que se desarrollará la presidencia de México en el G20 el próximo año, e impulsamos los trabajos de la COP17 a realizarse en Durban, Sudáfrica. Segundo, precisamente insistimos en la necesidad de promover acciones para construir un nuevo paradigma de desarrollo global sustentable, porque sabemos que ningún crecimiento podrá ser sostenido si no se cuida y protege los recursos naturales. Para nosotros es claro que se puede crecer económicamente y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Durante los distintos foros aquí en Davos reiteramos la necesidad de actuar de manera coordinada para encontrar estos mecanismos que garanticen crecimiento económico en armonía con el medio ambiente. Tercero, explicamos que México es un destino seguro para invertir con condiciones idóneas para realizar negocios. Nos posicionamos como un mercado de oportunidad y hoy estamos iniciando una nueva etapa de crecimiento económico mundial. México tuvo un crecimiento superior al 5% el año pasado. Se crearon más de 800,000 nuevos empleos en términos netos en el sector formal y recibimos casi 19,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. De hecho, México fue el segundo país con la mayor tasa de crecimiento de inversión extranjera directa en el 2010, con un crecimiento del 53%, y la Bolsa Mexicana de Valores fue una de las más rentables en el 2010, con ganancias en promedio de más del 20%. México es una nación que avanza con firmeza por el camino del crecimiento y estamos convencidos que el libre comercio es un motor para llegar a ese desarrollo. De hecho, varias empresas anunciaron inversiones importantes en este foro, como ya lo han hecho muchas en el curso del año pasado y en lo que va de enero de este año. 2 de las inversiones globales más importantes que quiero compartirles, que concluimos en esta visita, es, por ejemplo, la inversión de Iberdrola y la inversión de Magna, que son muestras de la confianza que existe en México como un destino seguro y atractivo para la inversión. La empresa española Iberdrola invertirá casi 370 millones de dólares
en sus operaciones en México este año y Magna invertirá más de $100 millones para expandir operaciones en nuestro país. Esto es señal de que no solo hemos dejado atrás la peor crisis mundial de los años 30, sino que nuestra economía está de vuelta al camino del crecimiento. También, como saben, participé en el panel del camino a Durban con mi amigo, el presidente Jacob Zuma, presidente de Sudáfrica, Cristiana Figueres, secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y Connie Hedegaard, comisaria europea de Acción para el Clima. Y ahí insistí en la necesidad de construir sobre los importantes acuerdos que alcanzamos en Cancún, que es un mapa de ruta para tomar acciones que nos permitan luchar contra el cambio climático a través de un nuevo modelo sustentable de crecimiento. También hicimos un llamado a las naciones desarrolladas, de manera muy importante a Estados Unidos, para que asuma en términos reales su liderazgo mundial y se comprometa aún más en la lucha contra el cambio climático. Los distintos actores políticos deben dejar de un lado sus diferencias y apoyar al presidente Obama, quien ha mostrado su convicción y compromiso personal en este tema. El presidente Zuma y yo también tuvimos la oportunidad de hablar en una reunión bilateral sobre las perspectivas de la COP17 en Durban a finales del año. Comentamos que lo más importante en estos procesos multilaterales es escuchar con cuidado todas las voces para poder llegar a los acuerdos como los que llegamos en Cancún y concretamente poder establecer una etapa adicional en el protocolo de Kioto en la conferencia de Durban hacia finales de este año. En varias reuniones estuvimos insistiendo en la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo económico actual por uno más sustentable que maximice los beneficios de las generaciones actuales sin amenazar a las nuevas generaciones, sus capacidades y sus libertades. También tuve un encuentro con diversas personalidades, por ejemplo, el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Él felicitó a México por el liderazgo en las negociaciones de la COP16 y por los acuerdos alcanzados en Cancún. Él expresó también su preocupación por el flujo constante de armas de alto poder adquiridas en Estados Unidos y que van hacia México y que permiten que los criminales cuenten con una alta capacidad de fuego, al mismo tiempo que las fuerzas del Estado están librando una lucha por la seguridad de los mexicanos y desde luego de la gente que nos visita. El presidente Clinton además ofreció su gestión política, sus buenos oficios para poder enfatizar la importancia del restablecimiento de la Assault Weapons Ban, de la ley que prohíbe la venta de armas de asalto que él propuso y estableció en el Congreso de Estados Unidos durante su presidencia y que fue desafortunadamente derogada en el año 2004 en aquel país. Finalmente, él expresó su esperanza de que el Congreso norteamericano haga un nuevo esfuerzo para encontrar una solución legal para millones de migrantes quienes contribuyen con su trabajo al éxito de la economía más grande del mundo. Finalmente, amigas y amigos de los medios, sabemos que México tiene en su política exterior una herramienta fundamental para su desarrollo. Durante estos días me acompañó un nutrido grupo de empresarios, de académicos y de personalidades de nuestro país, que son fundamentales para consolidar la noción de que México es un país dinámico y con un enorme potencial que ofrecer a quien confía en él. Somos una nación que asume sus responsabilidades ante la comunidad internacional y por eso, durante estos días, reforzamos el papel de México en el mundo con un rol de liderazgo en la escena internacional, con una economía sólida y con un profundo compromiso con los desafíos del mundo y con el patrimonio de las generaciones futuras. Estos son mis comentarios y mi resumen de nuestra participación y con mucho gusto, como hemos dicho, tomaré una o dos preguntas de la prensa internacional, si así lo consideran. Thank you, Mr. President. So, yes, we'll take a couple of questions from the international press. If you can put your hands up if you're from the international press. This lady here. If you can say where you're from first, please. Yes. Carol Guerrero, de W Radio en Colombia, presidente. Quisiera saber si usted
piensa que la situación de seguridad en México puede afectar a largo plazo el impresionante crecimiento que ha tenido su país a nivel económico. Y también, hablando con el presidente de Panamá, el señor Ricardo Martinelli, él cree que en el Foro Económico Mundial hay poca presencia latinoamericana, teniendo en cuenta la explosión económica que vive el continente. ¿Usted comparte esta posición? Pues la verdad es que, a pesar de los momentos muy desafiantes que hemos vivido y de la acción muy importante que ha tenido fundamentalmente el gobierno federal, impulsando la estrategia por la seguridad de los mexicanos, y a pesar desde luego de las acciones violentas de los criminales, fundamentalmente en lucha con otros grupos criminales y cárteles en México, hemos observado estas tasas de crecimiento económico. Por supuesto que seguiremos trabajando y mejorando aún más el desempeño de la economía mexicana. Estamos trabajando muy fuerte en la competitividad del país y, de hecho, de acuerdo con el Banco Mundial y su índice de competitividad y de apertura de negocios, México pasó en el Doing Business Index del lugar número 73 al lugar 35 en 4 años. De hecho, México ya está en el Doing Business Index, en el liderazgo de América Latina, y está incluso adelante de los BRICS, por ejemplo, adelante de Brasil, de Rusia, de India, de China, ahora de Sudáfrica, y pues seguiremos trabajando en ello, sin menoscabo de seguir trabajando en el desafío de hacer de México un país de leyes, como lo estamos haciendo. Y también coincido en que es muy importante incrementar la presencia de América Latina, no solo en el Foro Económico de Davos, sino en el mundo en general. Pero desde luego que eso implica que América Latina asuma su propio liderazgo. Nosotros sabemos de la importancia de este foro y que lo que implica además incrementar la participación de América Latina en él. En el caso de México, seguiremos participando con el Foro Económico de Davos, porque sabemos que no solo nos permite aquí tener un sinnúmero de reuniones bilaterales con hombres y mujeres de negocios y con presidentes y líderes de otros países, sino que también nos permite exponer la voz de México y a la vez escuchar la voz de otros países y de la comunidad financiera y empresarial del mundo que está aquí presente. Para nosotros es muy útil y lo seguirá haciendo. De hecho, vamos a organizar seguramente una edición del Foro Económico de Davos en México para América Latina hacia el próximo año, y también vamos a organizar, muy probablemente, esto lo discutí esta mañana con el señor Klaus Schwab, una reunión del grupo de trabajo empresarial del Foro Económico que acompaña a las reuniones del G20. Sé que este grupo de trabajo se va a reunir en Génova hacia finales de este año, acompañando al grupo de trabajo, acompañando al G20 de Francia. Y el próximo año, junto con la reunión del G20 que organizaremos en México, seguramente estaremos trabajando muy de la mano con el Foro Económico Mundial y con la comunidad empresarial ahí representada. We'll take one more question from the international press, this lady here. If you just wait, please. Virginia Obrero, de la agencia EFE. Señor presidente, me gustaría conocer su opinión sobre los problemas que atraviesa la Unión Europea y el euro y cómo esto puede influir en el resto del mundo, en la recuperación económica. Bueno, sabemos que algunas economías de la Unión Europea han sufrido sustancialmente los efectos de la falta de consolidación fiscal y de déficits financieros que, en opinión de los mercados, parecían inmanejables y que les provocaron una fuerte crisis en términos de deuda y de credibilidad. En el caso de México, nosotros teníamos ese temor hacia finales del 2009 y por eso establecimos medidas muy firmes para corregir el déficit fiscal, para reducir el gasto público. Incluso liquidamos empresas públicas ineficientes como Compañía de Luz y Fuerza,
incrementamos los ingresos públicos y eso nos permitió evitar que México se viera en una situación de presión tan terrible como la tuvieron algunas economías más desarrolladas en Europa. Hoy, afortunadamente, las perspectivas son más alentadoras para México y también yo tengo la esperanza que, así como lo hicimos en su momento, las medidas correctivas, algunas por desgracia muy severas que están tomando economías europeas, den las señales correctas a los mercados y pueda pasar Europa a una etapa mucho menos tensa e incluso una etapa de franja de recuperación, quizás hacia finales de este año e inicios del próximo. Por otra parte, en cuanto a las tensiones cambiarias que estamos observando, el euro, al igual que otras monedas, está viviendo una etapa de apreciación. Lo mismo está ocurriendo en varias economías emergentes, incluyendo el peso mexicano. Sin embargo, sin entrar al análisis de las fuertes desequilibrios que se siguen presentando en la arena mundial y que a mi juicio son una de las principales causas de estos movimientos cambiarios, y tampoco sin entrar al análisis de las probables flujos especulativos que están atrás de estos procesos. En esencia, la idea es esta: muchos países y muchas economías estamos viviendo procesos de apreciación en diferente intensidad, pero para mí la clave no es solo cómo lidiar, como lo estamos haciendo con políticas públicas ortodoxas con esos fenómenos, sino cómo ganar en competitividad. Para mí esa es la clave. Y aunque tenemos el mismo proceso de apreciación que otras monedas, México ha ganado en competitividad y hoy tiene, por ejemplo, una participación en el mercado de importaciones de Estados Unidos, en el market share de importaciones americanas, mucho mayor que lo que teníamos antes de la crisis. De hecho, pasamos de menos de 10% de exportaciones o del mercado de exportaciones a Estados Unidos a casi el 12,5% a mediados del año pasado, 12.3 ahora para ser más precisos. Y eso implicó ganar terreno en exportaciones frente a países como Japón, Brasil o incluso Canadá. De manera tal que la clave es implementar políticas públicas de competitividad interna, más inversión en infraestructura, reducción de aranceles a insumos de empresas que producen en México y una política muy agresiva de entrenamiento y capacitación de ingenieros y técnicos a nivel de educación media y educación superior. Well, thank you very much, Mr. President. We're almost out of time. If you would like to make a final statement, a few words to the President. No, simplemente agradecerles su atención, ponerme a sus órdenes también, decirles que México está trabajando fuertemente en políticas públicas enfocadas a darle certidumbre y seguridad a inversionistas, turistas y desde luego a la población mexicana, incrementando la competitividad de la economía. Esperamos nuevamente tasas de crecimiento positivo para el 2011, nuevamente tasas de crecimiento de empleo formal, y en materia social esperamos lograr este año 2011 la cobertura universal de salud, que es una de las metas sociales que más hemos buscado, es decir, el poner a disposición de cualquier mexicano médico, medicinas, tratamiento y hospital, lo cual va a ser un gran logro de México para el año 2011-2012 en el máximo. De tal manera que tenemos unas perspectivas alentadoras respecto del futuro, y yo tomaría no otra cosa más que las palabras del señor Klaus Schwab. El mundo está viendo aquí en el foro de Davos un optimismo constructivo, fue lo que él dijo, y me parece que eso también puede ser aplicable a los datos que está arrojando la economía mexicana en estos momentos. Muchas gracias. Thank you very much.